El ascenso de Hitler al poder. A finales de la década de 1920, los países del centro de Europa empezaron a experimentar una gran inestabilidad política provocada por la inestabilidad económica, especialmente devastadora para Alemania. Esta inestabilidad acabó convirtiéndose en un terreno fértil para que movimientos políticos de índole extremista y con ánimo de revancha lograran un importante eco entre la población. Entre todos aquellos grupos sobresalió el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, dirigido por Adolf Hitler, que poco a poco iba sumando simpatizantes y seguidores deseosos de revertir lo firmado en Versalles y situar a Alemania en el sitio que consideraban que le correspondía. A partir de entonces, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933 por el presidente Paul von Hindenburg. El 27 de febrero tuvo lugar el incendio del Reichstag y al día siguiente Hindenburg firmó el decreto del presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado, por el cual las libertades individuales quedaban totalmente suspendidas hasta nuevo aviso. Se restringió la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión y se estableció el secreto de las comunicaciones. Una vez en el poder, Hitler contravino lo pactado en el Tratado de Versalles y ordenó de inmediato el rearme del país. De hecho, incrementó el gasto armamentístico hasta los 18.000 millones de marcos entre 1934 y 1938. Así, habiéndose asegurado la ayuda militar, Hitler empezó su política expansionista, con la anexión de Austria en marzo de 1938, el episodio conocido como Anschluss, y durante el cual tuvieron lugar unas elecciones con el propósito de legalizar esa anexión. Pero el espacio vital de Hitler no terminó ahí. A Austria le siguieron los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia, habitada por 3 millones de alemanes, una idea con la que Francia y el Reino Unido transigieron con los acuerdos de Múnich en septiembre de 1938, pensando que así aplacarían a Hitler. Nada más lejos de la realidad. Hitler, en vez de amilanarse, decidió invadir Checoslovaquia en marzo de 1939. Una vez ocupada aquella región, Hitler exigió también el corredor de Danzig, un territorio creado tras el Tratado de Versalles que se extendía por la desembocadura del río Vístula y que servía para que Polonia tuviera acceso al mar Báltico. Cabe destacar que en ese momento Polonia era un estado que, tras desaparecer en el siglo XVIII, había sido impulsada su restauración por parte de Francia y el Reino Unido en los acuerdos de paz como parte de la creación de un cordón sanitario de países de Europa Central que contribuyeran a frenar la expansión de la famosa Rusia revolucionaria. Tras la negativa del gobierno polaco a ceder su soberanía y después de que Alemania y Rusia firmasen un pacto de no agresión el 23 de agosto de 1939, Alemania invadiría Polonia una semana después. Y acá es donde se pudre la momia. La invasión de Polonia comienza la Segunda Guerra Mundial. Esta noche, soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio. Con esta mentira, Adolf Hitler intentaba justificar que al ejército alemán no le quedaba más remedio que invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. En realidad, el plan para llevar a cabo la invasión de Polonia se esbozó el 31 de agosto de 1939 en el marco de la Operación Himmler, cuando media docena de miembros de la SS, fingiendo ser unos agitadores, irrumpieron por la fuerza en una emisora de radio de Gliwice, una región de la Alta Silesia, realizando disparos al aire. Una vez los 3 empleados y el policía que se encontraban en el interior fueron reducidos, los asaltantes lanzaron violentas proclamas en contra del Führer y del Tercer Reich. Fue entonces cuando conectaron el micrófono para que un intérprete empezara a lanzar proclamas patriotas y anti-alemanes en polaco. ¡Atención! Esto es Gliwice. La emisora está en manos polacas. El plan para llevar a cabo la invasión de Polonia se esbozó el 31 de agosto de 1939 en el marco de la Operación Himmler. Acá se muestra una foto de tropas alemanas retirando la barrera fronteriza entre Polonia y Alemania el 1 de septiembre de 1939. Para hacer que la escena fuera aún más creíble, los asaltantes llevaron hasta allí a un nacionalista polaco llamado Franz Honiok, al que las SS habían detenido el día anterior. Honiok era un agricultor de 43 años al que seleccionaron por haber participado en otras revueltas similares. Lo arrastraron hasta la emisora,
completamente drogado y, nada más al llegar, le pegaron un tiro en la entrada de la emisora para que todo el mundo pudiera verlo, para que no hubiera ningún tipo de confusión. Vistieron a Honiok con un uniforme del ejército polaco que previamente habían robado, y tras permanecer tan solo 15 minutos en la emisora de radio, el comando huyó, sin darse cuenta de que solamente habían podido emitirse una parte del falso discurso a causa de un problema técnico. A pesar de que la parte de la emisión que pudo escucharse no anunciaba la falsa invasión de Alemania, aquello fue suficiente para que Adolf Hitler tuviera su tan deseado casus belli y así justificar la invasión del país vecino. Antes de escapar de la emisora, el comando de la SS subió el cadáver de Franz Honiok a la sala de retransmisión, donde le tomaron unas fotos que posteriormente serían publicadas en toda la prensa. La invasión de Polonia, que daría comienzo a la Segunda Guerra Mundial, ya había sido anunciada días antes por Adolf Hitler. A pesar de las argucias del ejército alemán para encontrar un motivo para la invasión de Polonia, esta ya había sido anunciada días antes por Adolf Hitler, como explica Richard Lucas en su libro Out of the Inferno, Poles Remember the Holocaust, o Fuera del Infierno, Poles recuerda el Holocausto, o los polacos recuerdan el Holocausto. En el discurso de Obersalzberg, pronunciado el 22 de agosto de 1939, justo antes de la invasión de Polonia, Hitler dio permiso explícito a sus comandantes para asesinar sin piedad ni pena a todos los hombres, mujeres y niños en ascendencia o lengua polaca. Finalmente, la mañana del 1 de septiembre de 1939, con la justificación de lo que había ocurrido el día anterior, el poderoso ejército alemán avanzó hacia Polonia a través de distintos puntos fronterizos. Polonia tenía un ejército fuerte y sus efectivos eran superiores en número a los invasores, pero no había decretado la movilización general a petición de franceses y británicos, que creía que eso podía ser la excusa para que Hitler atacara. Esta incapacidad de defenderse fue todavía mayor cuando el 17 de septiembre la URSS invadió Polonia, lo que hizo imposible toda resistencia, repartiéndose el país entre la URSS y Alemania. Cuando digo URSS, estoy diciendo Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hitler deseaba iniciar la guerra contra ese país desde hacía mucho tiempo, pero lo que no previó es que en cuestión de pocos días, Gran Bretaña y Francia se pondrían del lado polaco y le declararían la guerra. Oficialmente la Segunda Guerra había comenzado. La Blitzkrieg, la exitosa estrategia de Hitler. Dato de color, hay una canción de los Ramones que se llama Blitzkrieg Pop. Yo la escuchaba mucho cuando jugaba los jueguitos de PlayStation de Tony Hawk Pro Skater, que andaban en skate. Esta canción estaba. Durante la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, en el continente europeo, Alemania buscaba por todos los medios evitar un conflicto que se alargara en el tiempo. Su estrategia era derrotar por la vía rápida a todos sus oponentes en una serie de campañas cortas. Gracias a aquella táctica denominada Blitzkrieg, el ejército alemán invadió gran parte de Europa y salió victorioso durante varios años. El término Blitzkrieg es un vocablo alemán que literalmente se traduce como guerra relámpago y se usa para referirse a una táctica militar que está basada en desarrollar una campaña rápida y contundente. La táctica Blitzkrieg requería de una gran concentración de armas ofensivas como tanques, aviones y artillería pesada. La velocidad era el distintivo más característico de la Blitzkrieg. Tras el bombardeo inicial de la aviación, los carros de combate atacaban el objetivo rápidamente y de manera autónoma, lo que acababa causando una gran desorganización en las líneas defensivas enemigas. Como apunta Martin H. Foley en su Atlas de la Segunda Guerra Mundial, el ejército polaco no era una fuerza insignificante, pero no estaba preparado para el nuevo tipo de guerra que los alemanes practicaban. Esta era la Blitzkrieg, la guerra relámpago. La punta de la lanza era la división Panzer, una concentración de vehículos blindados, con infantería totalmente motorizada y un apoyo aéreo cercano proporcionado por la Luftwaffe y materializado por los temibles bombarderos en picado, los Stukas. Alemania solo disponía de tanques ligeros y el ejército no estaba totalmente preparado para la guerra, pero la clave de la Blitzkrieg era la rapidez, que arrollaría a las defensas enemigas antes de que éstas pudieran organizar sus fuerzas o antes de que se descubrieran los puntos débiles ocultos de las fuerzas atacantes. El uso de la fuerza aérea contra los objetivos civiles llenaría las carreteras de refugiados y contribuiría
a la desintegración de la moral, un componente fundamental de toda Blitzkrieg eficaz. Los polacos eran superiores en número, con 30 divisiones y 10 en la reserva, pero sus equipos y su doctrina estratégica estaban desfasados. Sus fuerzas estaban desplegadas en sus fronteras. Desgraciadamente para los polacos, sus principales áreas industriales se hallaban en Silesia, justo en sus fronteras, lo que les hacía extremadamente vulnerables a la Blitzkrieg. Gracias a la táctica denominada Blitzkrieg, la guerra relámpago, el ejército alemán invadió gran parte de Europa. Acá hay una foto que dice: los Stuka fueron parte importantísima de la guerra Blitzkrieg. Alemania usó la Blitzkrieg durante la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, así como en otros frentes como en Dinamarca en abril de 1940, en Noruega en abril de 1940, en Bélgica en mayo de 1940, en Holanda en mayo de 1940, también Luxemburgo en mayo de 1940 y Francia en mayo de 1940, Yugoslavia en abril de 1941 y Grecia en abril de 1941. El poderío aéreo alemán era tan abrumador que no permitía a los defensores ni reabastecerse, ni organizar sus efectivos, ni tampoco enviar refuerzos que pudieran defender las brechas abiertas por los carros de combate. Sin embargo, y a pesar de la evidente efectividad de la Blitzkrieg, hubo algunos países a los que Alemania no pudo derrotar con este sistema. Gran Bretaña, gracias a que las islas contaban con la inestimable ayuda del Canal de la Mancha y de la eficaz Marina Real Británica y la Unión Soviética, a pesar de que la Blitzkrieg había logrado empujar a los efectivos soviéticos hasta las puertas de Moscú en 1941.